Janius y Or, por Jacobo Grinberg Silverbaum, 1990. Or era un jefe muy maduro y jamás había permitido que el pánico cundiera entre su gente, y no iba a empezar a hacerlo ahora. Era cierto que aquel resplandor, el ruido terrible y el calor habían logrado alterar su característico estado de serenidad y la tranquilidad que por más de 20 años había logrado mantener en sus dominios. Pero todo eso había pasado ya, y ahora lo único importante era reconstruir las chozas destruidas y apagar los incendios. La asamblea de ancianos, reunida en la cueva ceremonial, le pedía explicaciones. ¿Qué había causado la aparición de la luz, el maremoto, el calor? ¿Por qué el mar había cambiado de color? ¿Por qué si Or había dicho que todo había concluido, seguían apareciendo los peces muertos y caía aquella ceniza del cielo? Or no lo sabía, así se los hizo saber a los ancianos, pero también les hizo ver su decepción al notar que no habían aprendido que el mundo era mucho más misterioso y maravilloso que cualquier estructura que pretendiera explicarlo. Los ancianos comprendieron, y dentro de cada uno de ellos surgió la certeza de que Or seguía siendo el maestro y dirigente, puesto que los hacía aprender. A la mañana siguiente, la noticia era comentada por todo el pueblo. Habían encontrado 2 cuerpos humanos cerca del arrecife. Uno de ellos tenía graves quemaduras en todo el cuerpo y parecía haber muerto. El otro todavía respiraba, aunque muy débilmente. Or dio órdenes de llevar al sobreviviente a la choza mayor del poblado, en donde recibiría los cuidados adecuados. El mayor orgullo de Or eran sus reuniones con los niños. En la madrugada de todos los días venían todos los niños del poblado a la casa de Or, y durante 4 horas discutían acerca de sus sueños, hacían ejercicios de imaginación y platicaban de lo que habían aprendido el día anterior. Or les contó que había soñado con su difunto padre, el cual, en su sueño, le había señalado el fruto de un árbol y tomándolo con la mano, lo había examinado detenidamente mientras lo comía. Esto, les decía Or, significa que el conocimiento real se basa en 2 procesos. Uno de ellos es el saber y el otro el sentir. Les reveló que en el sueño su padre así se lo había indicado al tomar el fruto, observarlo y comérselo. Alguien que sabe, decía, es capaz de conocer lo que le rodea al observar las relaciones de lo observable, sin que al mismo tiempo deje de sentirlas. Los niños asentían encantados. Uno de ellos mencionó que el día anterior había experimentado algo semejante al sueño de Or. Cuando estaba haciendo el amor con su amiguita, había entendido que alguien que sabe las cosas sin ser capaz de sentirlas realmente no las sabe. De la misma forma, alguien que siente las cosas pero no las entiende, no las conoce. Es por ello que la verdadera sabiduría solo existe cuando se entiende y se siente. Una niña contaba que había comprendido que sentir no tenía límites, que estos aparecían cuando se caía en un esquema rutinario y cuando se era espectador de sí mismo. Había visto una flor, era bellísima, y al observarla había sentido que la amaba. Esta sensación había llegado a ser tan intensa que le empezó a dar miedo. En ese momento dejó de amarla, lo cual demostraba que la sensación de amar existió hasta el momento en que empezó a pensar en la intensidad de su sentimiento. Por tanto, hubiera seguido si el miedo no hubiera aparecido. Or pensó que era maravilloso aprender de los niños. Lo que decían era lo más profundo y real. Para Or, el día era altamente estimulante. Después de la reunión con los niños, analizaba con los ancianos cuestiones filosóficas. El día de hoy hablarían acerca de la certeza y su relación con el conocimiento. Al acabar la discusión, Or tenía planeado ir a visitar al sobreviviente. ¿Qué es lo que había sucedido?
En verdad, los ancianos tenían razón al sentirse preocupados. Nunca había pasado algo semejante. Or pensaba que, aunque fuera lo peor, no debía afectarlo, si bien no podía evitar sentir curiosidad y preocupación. Probablemente el sobreviviente sabría. Cómo dolía el cuerpo. Todo movimiento representaba un esfuerzo gigantesco. Probablemente tenía algunas fracturas y seguramente quemaduras de primero y segundo grado. Janius trató de abrir los ojos. La luz era quemante y además ese olor extraño, mezcla de sudor, humo, paja mojada y orines. Empezó a recordar. La vista desde el globo astronómico era espectacular. El mar mostraba un color intensísimo. La atmósfera era límpida y no se veía nube alguna. Su compañero estaba ocupado con el barómetro cuando les llegó la transmisión radiofónica. Solo alcanzaron a oír el jadeo y la desesperación del operador. Y ahora, esos dolores y el olor desagradable. Or observaba a Janius. Adivinó los sufrimientos y sintió su esfuerzo desesperado por abrir los ojos. Su cuerpo era musculoso, las arrugas en la cara indicaban una persona de carácter fuerte y con capacidad de decisión. Or no podía asegurarlo, pero sintió que aprendería muchas cosas del herido. Janius se asombró de la estatura de Or. Era un verdadero gigante. La mirada de aquel Goliat era extraña. Había un brillo fosforescente en sus ojos y su expresión era filosófica, aunque por su vestimenta se adivinaba que era un hombre primitivo. Quizá algún miembro de una tribu que no se había puesto en contacto con la civilización. Or le preguntó cómo se llamaba. La contestación de Janius fue una mezcla de sonidos guturales y tonos agudos. Tendrían que enseñarle su idioma, de otra forma no iban a poder comunicarse. Or pidió a 2 de sus niños que le enseñaran a hablar a aquel hombre. La reunión con los ancianos se realizó 6 meses después. Janius se encontraba perfectamente recuperado y su conocimiento del idioma nativo era ya suficiente para poder comunicarse fácilmente con ellos. La reunión había sido idea del propio Janius. Los últimos 2 meses se le había visto desesperado y molesto. Todo lo que veía parecía ponerlo en un estado de ánimo muy parecido al mal humor. Las pocas ocasiones que hablaba mencionaba su desacuerdo con lo que le rodeaba y explicaba que se estaban cometiendo muchos errores en la forma de educar a los hijos, en la manera de comunicarse y aún en lo de hacer el amor así a la vista de todos. Cuando Janius hablaba, todos le escuchaban y le sonreían, pero nadie parecía tomarlo muy en serio. Los ancianos se dispusieron a oír a Janius. Or les había pedido que fueran considerados y que no olvidaran que Janius tenía una historia y experiencias internas muy diferentes de las que ellos compartían. Janius empezó agradeciendo todas las atenciones y amabilidades que le habían dispensado. Or notó el desconcierto entre su gente. Era absurdo que alguien agradeciera. Era verdad que Janius venía de un lugar muy alejado, pero era exagerado su primitivismo. Janius empezó a explicar que en su lugar de origen se le consideraba toda una autoridad por su conocimiento y manejo de la ciencia. Era inconcebible. El mismo Or empezó a inquietarse. Sus niños entendían desde los 4 años que vanagloriarse por tener conocimientos solo significaba que estos no existen sino como datos. Y he aquí una persona aparentemente adulta que no había pasado de los 4 años. Un anciano empezó a hablar. Janius le pidió que lo dejara terminar. Esta observación provocó tal risa entre los miembros del consejo que Or se vio obligado a intervenir. Hizo una señal que significaba «tened paciencia», y los ancianos, sonrientes, comprendieron. Janius no entendía lo que estaba sucediendo. Nunca se hubiera imaginado que una petición tan normal fuera capaz de provocar tal escándalo. Realmente la tribu era muy primitiva. Tomó aliento, se alisó el pelo y siguió hablando.
Las academias de ciencia de 7 países me nombraron miembro honorario en reconocimiento a mi labor. Todo esto se lo digo para que comprendan y no malinterpreten lo que deseo comunicarles. Orr se sentía mareado. Pedirle al Consejo de Ancianos comprensión solo significaba que se le ponía en duda a priori. Era la máxima inseguridad y desconfianza. Mencionar la posibilidad de malinterpretación solo significaba que se encontraban frente a un ser que no había aprendido nada en su vida, que había nacido y crecido en una sociedad en plena decadencia. Los ancianos se miraron entre sí. Todos sentían una gran lástima. Janius estaba seguro que la reacción que veía era señal de que lo habían empezado a respetar. Se sintió más tranquilo y continuó. He notado una serie de errores en la forma como están organizados y sobre todo en cómo educan a los niños. Créame que el único motivo que me lleva a comunicarles todas estas observaciones es el deseo de ayudarles. Orr, con un tono irónico que asombró profundamente a los ancianos, le pidió a Janius que fuera un poco más concreto. Precisamente pensando en ello, le contestó Janius, me voy a permitir mencionar algunos ejemplos que espero no los incomoden. Orr empezó a entender. Que Janius pensara que se podían incomodar solo significaba que le habían enseñado a no respetarse a sí mismo. Indicaba una mentalidad dicotómica que podía llegar al extremo de avergonzarse de sus propias acciones. Era obvio, solamente una persona que ha sentido vergüenza de lo que hace puede llegar a pensar que otros también la pueden sentir. Orr dejó de oír a Janius. Pensaba cómo hacer la transformación. Debían enseñarle a no invalidarse, y eso solo se lograría poniéndole en contacto con su esencia. El primer ejemplo se refiere a una escena que observé hace 3 meses. El plan era simple, pero difícil de llevar a cabo. Dejaría que Janius le enseñara su ciencia y poco a poco lo llevaría a comprender. Deben ustedes cambiar. Lo que está sucediendo en su cultura solo los llevará al caos. Bastará con que surja de entre ustedes algún dictador para que los convierta en esclavos. Crearía un seminario, invitaría a Janius a enseñar, y los alumnos serían él y los niños. Una sociedad sin leyes y reglamentos deja de ser sociedad por definición. Las leyes evitan el desorden e impiden que los unos se aprovechen de los otros. Tendría que hablar con los niños. Les explicaría y ellos entenderían. La civilización de donde provengo tiene mucho que enseñarles. Si al menos me permitieran, les mostraría cómo lograr conocimientos absolutamente objetivos. A pesar de todo lo que está diciendo, debe ser capaz de lograrlo. Será muy difícil y tedioso, pero con la ayuda de los niños se podrá hacer. Janius había terminado. Miró al consejo como esperando una respuesta. Los ancianos veían a Orr con una expresión de asombro y como preguntándole si no sería mejor pedirle a Janius que regresara a su maravillosa civilización. Orr se levantó, se acercó a Janius y colocando sus brazos en los hombros de éste, se volvió hacia los ancianos. Su mirada era chispeante y la expresión sonriente. Los ancianos comprendieron que Orr había tenido una cognición. Orr miró a los ojos de Janius y le dijo en el tono de voz más serio que era capaz: «Mañana empezarás a enseñarnos». El consejo estaba regocijado. Janius se había ido a descansar y Orr les explicaba lo que trataría de hacer. Un anciano empezó a hablar. «Hoy he comprendido que las luces, el maremoto y los peces muertos fueron obra de gente parecida a Janius. Entendemos y aprobamos tu idea, Orr. Solo te pedimos que tengas cuidado. De fallar tu intento, todos seremos responsables y así lo aceptamos». Orr miró al anciano. Pensó que el final de la vida se conectaba siempre con su comienzo. Le dijo: «Han, me sorprendes. Un niño de 2 años se hubiera dado cuenta y hubiera entendido mejor que tú. No dejes que algo tan simple te impresione. Recuerda lo que has aprendido y jamás dudarás». Los niños esperaban en la choza.
Hoy recibirían su primera lección acerca de la ciencia. Mientras esperaban a Janius, meditaban sobre el significado de aquella rara palabra. Orr les había dicho que se pondrían en contacto con un mundo muy diferente del que siempre habían conocido y que tenía una confianza absoluta en que podrían comprenderlo y manejarlo. Janius se presentó exactamente a las 8 de la mañana. Hoy hablaremos acerca de la necesidad e importancia del conocimiento científico. La ciencia se inició en el instante en que el hombre se planteó una interrogante y pudo resolverla en forma objetiva. ¿Tú quieres decir, preguntó Clark, que la ciencia consiste en plantear preguntas y contestarlas? ¿Qué quieres decir con en forma objetiva?, interrogó Clark. Lo que les quiero mostrar, contestó Janius, es que plantear preguntas y contestarlas es solo un medio para lograr entender y explicar los fenómenos naturales. En forma objetiva quiere decir que el conocimiento científico es igual para todo el mundo. Los niños empezaron a inquietarse. Aunque recordaban las palabras de Orr, sentían que Janius era muy extraño. Olaf, el mayor de todos los niños, se levantó de su asiento y mirando a Janius le dijo: Cuando alguien plantea preguntas y busca explicaciones, significa que de antemano las tiene. Si esto lo hace en relación a la naturaleza, comete el error de pensar que ella se ajustará a sus estructuras y olvidará que éstas son siempre más estrechas y simples que el conocimiento que desea adquirir. Si además piensa que ese conocimiento debe ser igual para todos, no tiene en cuenta que cada uno de los que forman a todos se encuentra en diferente etapa del camino. Desear enseñar el camino pensando que lo podrá transmitir es caer en un error. Hace que quien quiere enseñar piense en la enseñanza y deje de vivir. La única enseñanza posible es aquella que surge de alguien que es y que por tanto no se interesa en enseñar. Janius adoptó la postura más pacífica que pudo y en un tono de voz amable les dijo: Quien busca explicaciones no necesariamente las tiene de antemano. Simplemente se ha planteado una pregunta y no confía en su subjetivismo para contestarla, por lo que prefiere interrogar directamente a la naturaleza. El conocimiento que así adquiere puede no ser entendido por algunos, pero eso no significa que no exista por sí mismo, independientemente de quién lo entienda. Olaf insistía: Es cierto que las cosas se enseñan, pero el conocimiento no está en ellas, sino en nosotros. Desconfiar de lo que tú llamas subjetivismo equivale a pensar que el conocimiento es externo y está alejado de nosotros mismos. El único conocimiento válido es aquel que se basa y se sostiene en nuestro interior, siempre y cuando éste sea libre para conocer. Quien busca explicaciones sabe que existen y además cree conocer el camino para encontrarlas. Tanto la idea de que existen como la utilización de un camino preestablecido hace que lo que se encuentre se adapte al camino, lo cual impide obtener conocimientos nuevos, puesto que siempre son distintos de la idea que se tiene de ellos. Pretender conocer nuevas cosas en base a lo ya conocido impide lograr tal conocimiento. El conocimiento no existe fuera ni aparte de quien conoce. Por tanto, si alguien no entiende un conocimiento, éste no existe para él. Puesto que Él es quien le da el valor y la realidad al conocimiento, el hecho de que no sea parte suya necesariamente implica que no existe. Janius se rascó la cabeza antes de contestar. Esto no gustó a los niños. Sabían que el único conocimiento que alguien puede comunicar es el que resulta de una certeza. Jamás Orr les había comunicado algo en lo que dudara. Prefería no hacerlo. Pero he aquí alguien que dudaba, por ello el ademán de rascarse, y que a pesar de ello estaba interesado en hablar. Janius sintió la actitud de desconfianza de los niños. Por primera vez desde que llegó a la isla, empezó a pensar que quizás esta gente no fuera tan primitiva como se había imaginado. No entendía bien el porqué de esta sensación, pero tampoco dudaba de su realidad. Decidió dar por terminada la reunión por ese día. Janius no podía dormir, sentía un terrible vacío y no entendía por qué. Debía analizarlo y averiguar su procedencia,
De otra forma se agravaría y el límite, lo sabía, sería la desesperación. De pronto lo entendió. La sensación de vacío había surgido en el momento en que habían puesto en duda lo único que él poseía. Debía mostrarles el valor de la lógica científica. Posiblemente la entenderían si lograba encontrar el ejemplo adecuado. Supongan, les dijo Janius a los niños al día siguiente. Supongan que quieren saber cómo crece una flor. Lo primero que se debería hacer es conocer las partes que la constituyen. Para conocerlas sería necesario utilizar un método. Podríamos disecar una flor y así separar sus componentes. Después tendríamos que tomar varios grupos de flores y a cada uno cortarle alguna de sus partes con el objeto de averiguar cuál es la que produce el crecimiento. Podríamos cambiar las condiciones del suelo, la temperatura o la humedad y ver cómo crecen las flores en las distintas condiciones. Cuando supiéramos qué partes de las flores son esenciales para su crecimiento y averiguáramos las condiciones ambientales donde éste es óptimo, podríamos conocer el crecimiento de una flor. Clark preguntó: ¿en qué momento, según la ciencia, deberíamos tener la vivencia de la flor? Janius contestó que no entendía la pregunta. Es muy fácil, dijo Olaf. Si quisiéramos entender el crecimiento de una flor, primero deberíamos vivir y amar a la flor. Ya entiendo, dijo Janius. Lo maravilloso del método científico es que no es necesario tener ese tipo de vivencias para poder entender a la naturaleza y así contestar a las preguntas que le planteamos. Casi al unísono, los niños lanzaron una exclamación de perplejidad. Pero si no se ha vivido una flor, ¿cómo se puede pensar que se le va a entender? Además, ¿qué sentido tiene tal conocimiento? Janius empezó a perder la paciencia. ¿Cuál es, preguntó, el sentido de vivir una flor? Loaf, el más pequeño de los niños, comenzó a hablar. Antes de que yo naciera, no me habrías podido entender. Fue necesario que yo existiera para que hubiera algo que entender en mí. La flor de que hablas solo la puedes conocer si antes la dejas nacer en ti. Primero tienes que vivir la belleza de la flor y después plantear preguntas acerca de ella. Si la flor no existe en ti, no puedes entenderla por la sencilla razón de que el entenderla también ocurre en ti mismo. A Janius le empezó a doler la cabeza. Sentía que en alguna parte había un malentendido, pero no podía aclarar sus características y procedencia. Casi en tono de súplica les dijo a los niños: por favor, déjenme continuar y más adelante entenderán lo que les quiero decir. El sentido que le da la ciencia al conocimiento de la naturaleza es independiente de las sensaciones y emociones estéticas que se viven al percibir el objeto de conocimiento. No se deben confundir ambas cosas, pues eso solo trae como resultado una pérdida de objetividad. No te entendemos, dijo Olaf. Para nosotros, el conocimiento es una vivencia y ese es su sentido. En cambio, para ti, la vivencia no existe. Yo no estoy negando la vivencia, dijo Janius. Solo estoy diciendo que la sensación estética que ocurre en mi interior al ver una flor es independiente del conocimiento que puedo adquirir de la misma. El sentido de ese conocimiento es satisfacer mi curiosidad y darme medios para hacer flores más grandes o más chicas, con colores o sin ellos, con olores o con sabores, en fin, permitirme predecir y controlar a las flores o a cualquier otro objeto a mi alrededor. La capacidad de predicción y control me faculta para satisfacer las necesidades de aquellos que usan o gustan de los objetos que yo conozco, ya sean flores o telas. Olaf volvió a hablar. ¿Qué sentido tiene hacer flores más grandes o más chicas, con más o menos colores, si con una de las ya existentes se puede tener la vivencia más profunda? ¿Cuál es el objeto de darle más olor a una flor si al mismo tiempo se niega la importancia de vivir el olor? En fin, ¿cuál es el sentido de conocer sin vivir? Pero yo te pregunto a ti, casi gritó Janius, ¿cuál es el sentido de vivir sin conocer? Olaf entendió lo que le sucedía a Janius.
Con la máxima delicadeza le dijo: «Lo que te sucede es que nunca has vivido. Si lo hubieras hecho, sabrías que conocer solo es posible cuando previamente se ha vivido». Janius no contestó. Miraba al vacío. Con voz gutural y muy quedamente le dijo a Olaf: «Dile a Or que me enseñe a vivir». Janius miró el techo de la choza. Los travesaños que sostenían el tejado parecían haber sido colocados por alguien para quien el orden de las cosas no tenía importancia. «¿Cómo puede ocurrirme esto a mí?», pensaba. «Todo era tan claro y seguro, y he aquí que bastan 2 sesiones con unos niños». Janius movió las manos como pintando unas comillas semánticas en el aire, para que todo se venga al suelo. «Lo más terrible es que nadie parece estar interesado en enseñarme. Llevo muchos días esperando a Or y no viene. Yo hubiera reaccionado en forma diferente. De hecho, yo les quería enseñar. Deseaba que fueran más felices. Pero ellos no piensan en eso, solo se interesan en ellos mismos». Janius llevaba 15 días sin salir de la choza. La comida se la llevaban los niños o las mujeres. Siempre llegaban a la puerta cantando o riéndose. Esperaban que Janius se diera cuenta, pero este parecía ser un tanto obtuso de entendimiento. En el consejo de ancianos se discutía el caso. Algunos empezaron a dudar que Janius comprendiera. Or, en cambio, tenía la certeza de que más tarde o más temprano Janius empezaría a aprender de sí mismo. Decía que alguien que tan rápidamente había percibido a los niños como poseedores de algo diferente tendría que llegar a verlo en sí mismo. Janius estaba desesperado. Sentía que todo a su alrededor era hostil y que él tenía la culpa de ello. Cerró los ojos como tratando de apartar el pensamiento de huir. Sabía que si lo hacía, moriría. Pero era imposible dejar de pensar en salir corriendo, cortar unas ramas, construirse una balsa y lanzarse al mar en ella. De pronto, vio un lago. Una luna llena anaranjada se reflejaba en su superficie. La brisa nocturna acariciaba su humedad, y en sus orillas, los pequeños arbustos y las pajillas color de leche se movían plácidamente como gozando de la frescura del viento y el olor del agua. Las montañas que rodeaban la superficie plateada parecían resguardarla de cualquier accidente. El agua, el viento, la luna y las montañas eran una sola construcción. Todas eran parte de Janius, y por primera vez en su vida él las percibió así. De pronto, un aletear. Una garza blanquísima volaba por encima del agua transparente. El movimiento de sus alas era una sinfonía. Janius empezó a cantar una melodía. Se dio cuenta de que ésta representaba el vuelo y era bellísima, y también salía de él mismo. La garza se acercó a la superficie del lago. Un ala rozó el agua y creó una serie de ondulaciones fantásticas que chocaban unas contra otras. Janius inventó la melodía de la garza en contacto con el agua, que también era bellísima y representaba su visión como si fuera ella misma. La garza flotaba en el agua. Su cuerpo se movía con el oleaje, daba vueltas o subía y bajaba con un movimiento suave. La melodía cambió y se volvió plácida y alegre. El ave deseaba sumergirse en el líquido, tomó aliento y desapareció bajo el agua. La música se convirtió en la frescura del contacto. Janius podía cambiar la imagen y la música a voluntad. Todo salía con una perfección inigualable. Todo coincidía y todo provenía de su interior. Janius abrió los ojos. Entendió al poeta, al pintor y al músico. Supo que había vivido, que Olaf tenía razón. Era el vivir lo que hacía aprender. Comprendió que solo era cuestión de dejar que su interior se manifestara libremente, sin pensar, sin analizar. Esta, se dijo, es la única forma de conocer algo. Es necesario dejar que nazca primero para después entenderlo.
Si no nace y no es, no hay forma de entenderlo, pues no hay modo posible de comprender aquello que no existe. Solo lo que existe se puede entender. Or abrió la puerta, se acercó a Janius y lo miró directamente a los ojos. Janius sostuvo la mirada y con una sonrisa le dijo a Or: «Gracias por no haber venido».